Bueno, pues ya estamos en la última parte de esta serie de programas que hicimos acerca de la Virgen de Guadalupe. Ya estamos concluyendo este muy interesante tema, que es un tema que nos ayuda a entender cómo surge la Iglesia Católica aquí en México y en el continente americano. Entonces la Virgen de Guadalupe es parte esencial de la Iglesia Católica en el continente americano. Quiero agradecer, ¿verdad?, antes que nada, la oportunidad que ustedes me han dado de escucharme y bueno, este trabajo, esta presentación que hemos tenido a lo largo de estos días, pues ha sido para gloria de Dios y de Santa María de Guadalupe y para que sea de beneficio de todos, en especial de ustedes. El objetivo de estas pláticas o de estos temas es que ustedes conozcan mejor su fe católica, la fortalezcan y la den a conocer, ¿no? También den a conocer la buena nueva. Bueno, el día de hoy es el tema se va a llamar Santa María de Guadalupe. Es un misterio y reto para la ciencia. El misterio y reto para la ciencia es un tema bastante interesante. Voy a tratar de hacerlo rápido porque luego tienen muchos detalles que podrían parecer aburridos y si no somos personas de ciencia, personas que nos interesen mucho este tipo de situaciones, podría ser aburrido, pero no por eso, ¿verdad?, no deja de ser interesante. Bueno, tal vez el tema es muy bueno, pero el que lo está diciendo tal vez no es tan bueno y él es el que se le ha aburrido, o sea yo. Bueno, entonces, continuamos con esta serie ya la vez pasada. Vimos lo que es el Códice Guadalupano, algunos elementos que integran la imagen, la manera en que los indígenas pudieron interpretar la imagen y que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de estudio y se va comparando lo que es el mensaje guadalupano que hay en el Nicanopogua y en la tilma misma con los descubrimientos arqueológicos que constantemente se están realizando, ¿no?, aquí en México, aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la parte del Templo Mayor y de las diferentes excavaciones que hasta el día de hoy se siguen haciendo. Pero bueno, también hay quien la ha visto desde hace muchos siglos, desde el punto de vista de la ciencia. Los científicos de la época del siglo XVI, XVII, XVIII, que no se llamaban en sí científicos, sino que se les llamaba protomédicos. Entonces los protomédicos, las primeras personas que empezaron a estudiar la imagen desde el punto de vista de la ciencia, de acuerdo a su época, de acuerdo a su circunstancia, van a presentar una serie de elementos, muchos de ellos hasta el día de hoy siguen siendo elementos que siguen sin tener alguna explicación desde el punto de vista científico. Esto es muy interesante. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, en esta diapositiva, partiendo desde el principio, ¿qué es una tilma? ¿Qué es una yate? Ya la vimos en las pláticas anteriores. Una prenda de vestir que era propia de los hombres y que solamente la podía tocar las mujeres, y cuando se casaba el hombre hacía un nudo, perdón, con la tilma de la mujer, y entonces representaba el matrimonio. Pero ¿de qué está hecha la tilma? ¿De qué está hecho el entramado de lo que es la tilma de San Juan Diego? Pues va a estar hecho, ¿verdad?, con fibras de agave de un tipo que se llama Popotulesac, que tiene un tiempo de vida máximo entre 20, 25 hasta 30 años. 30 años. Esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, está un poco viejita, porque de la Virgen de Guadalupe al día de hoy tiene ya 490 años. Entonces ya nos estamos acercando, estamos a 10 años de cumplir los 500 años del acontecimiento guadalupano. Entonces la existencia misma de la tilma, de la imagen de Santa María de Guadalupe, es un milagro, la existencia misma de la tilma, porque ya rebasó y por mucho tiempo, por muchos años, lo que es el tiempo de vida, ¿no?, de este tipo de fibras naturales. Y entonces muchas de esas fibras todavía se siguen utilizando para hacer algo que en algunas partes se les llaman costales o arpillas,
otras partes se les llama arpillas, que sirven para cargar sobre todo granos, ¿no? Hacer grandes bultos de granos, maíz, frijol. Entonces sirve para eso el día de hoy. Ya realmente poca gente la utiliza para, en ese sentido indígena que tiene el siglo XVI. Y también hay otras tilmas que van a ser de algodón, pero las tilmas de algodón las utilizaba la nobleza, ¿no? Los gobernantes de aquella época utilizaban las tilmas de algodón. Entonces la tilma, propiamente se ha dicho, sería más como una prenda de vestir, y el ayate, aparte de que servía como una prenda de vestir, servía también más como una herramienta. Entonces, por lo regular, las tilmas, por lo regular, estaban hechas de algodón, y el ayate estaba hecho también con este tipo de fibras, aunque había tilmas hechas con fibras del tipo Pulesac, que no eran precisamente para cargar. O sea, había una variedad de tilmas, no todas eran igual. Bueno, dice ahí preparación. Va a haber un pintor que se va a llamar Don Miguel Cabrera. Entonces Don Miguel Cabrera va a ser la persona que va a estudiar la imagen desde el punto de vista de un pintor. Entonces, lo primero que observa Don Miguel Cabrera es que la imagen no tiene preparación. ¿Qué es esto? Ustedes están viendo la imagen y ahí se ve lo que es el lienzo. Y al lienzo, cada que un pintor va a realizar una obra, le da una preparación, le da un fondo. Dependiendo del tipo de técnica que él vaya a utilizar en la realización de su pintura, es la preparación que le va a dar a lo que es el lienzo, porque va a ser una preparación adecuada de acuerdo a la técnica que vaya a aplicar. Bueno, entonces, Don Miguel Cabrera se va a dar cuenta que la tilma o ayate no tiene preparación alguna. No tiene preparación alguna, y esto lo va a sorprender de sobremanera. Entonces, Don Miguel Cabrera va a hacer una serie de estudios, y esos estudios ustedes los van a encontrar en un libro que se llama Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas. Entonces, ¿qué es lo que va a descubrir Don Miguel Cabrera y sus pintores? Ahora, Miguel Cabrera no era una persona cualquiera, era una persona sumamente talentosa. Ahí estamos viendo dos de sus obras. Él va a tener la visión empresarial, por decirlo de algún modo, de dedicarse a pintar réplicas de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya que en la época era la demanda, ¿verdad? Era tan grande que tuvo que preparar a varios pintores, ayudantes de él, que lo único que aprendieron fue a aprender a pintar la imagen para pues satisfacer la demanda, ¿no?, que había no solamente en México, sino en todo el continente, y estamos hablando también de Europa y las Islas Filipinas. Porque como les comenté en otras ocasiones, en otra ocasión, las Islas Filipinas era parte de la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, entonces se va a dar cuenta uno que la imagen ya había rebasado con mucho el tiempo de vida, ¿no?, debido al tiempo de vida de la tilma. De la tela o lienzo en la que está pintada Nuestra Señora de Guadalupe, o quiere decir que las características no se prestan para realizar una obra de arte tan hermosa, tan exquisita. De la falta de aparejo en esta pintura, la falta de preparación, la falta de un fondo que le permitiera observar, que le permitiera que no se observara todo el entramado que tiene cada uno de los hilos que forman lo que es la tilma o ayate. Después, que en la imagen es sumamente hermosa, no tiene la imagen, que eso es algo muy interesante, no tiene un boceto, no tiene algo que se llama líneas de arrepentimiento, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando un pintor está realizando una obra, puede ser que le haya hecho alguna flor, alguna línea, que después él se haya arrepentido y se la borra, ¿no? Se la borra o pinta sobre esa pintura anterior y pone el nuevo concepto, la nueva idea que le haya generado, y entonces a esas se les llaman líneas de arrepentimiento, tanto en la pintura final como en los bocetos. Entonces se va a dar cuenta que no hay bocetos y que no tiene líneas de arrepentimiento.
Después también se va a dar cuenta de que hay 4 especies de pintura que concurren maravillosamente en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y después viene lo más interesante, una de las cosas más interesantes para mí. Dice aquí la diapositiva, dice, del precioso oro y exquisito dorado en la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, quiero hacer hincapié en esta parte. ¿Por qué? Porque ustedes, como han observado la imagen original, no estamos hablando de las copias. Estamos hablando de la imagen original. La imagen tiene una serie de elementos dorados, los rayos del sol, lo que es las propias estrellas que tiene el manto, ¿no? Las 46 estrellas de 8 puntas cada una, que eso es muy interesante, pero también, si ustedes se dan cuenta, el manto tiene una singular línea dorada en el borde de todo el manto de la Virgen. Tiene una línea dorada muy hermosa, que el padre Mario Rojas, de muy feliz memoria, y que yo sé que es en presencia de la Virgen María, porque era un guadalupanista maravilloso, va a describir en uno de sus libros esa línea, y tiene un nombre en náhuatl muy interesante y muy hermoso. Esa línea se llama Quintinimiqui, y esa línea en náhuatl quiere decir, se traduce más o menos, por lo que recuerdo, porque es un argumento que no digo todos los días, es muy raro que yo lo diga. Esa línea quiere decir aproximadamente, o la aproximación de la traducción es, el cielo besa a la tierra, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, el manto de la Virgen está haciendo contacto con la superficie de la túnica o vestido que trae la Virgen, y sí hay un juego muy hermoso en la orilla acerca del contacto que está teniendo el cielo, que representa el manto de la Virgen, con la túnica o vestido, ¿no? Que es lo que está en color salmón aproximadamente. Entonces, ustedes observen eso, ¿no? Entonces, lo interesante de esta línea o Quintinimiqui, que es algo muy, muy hermoso, es que el Quintinimiqui, por lo que describe don Miguel Cabrera, es una línea de oro que está hecha con fino, un hilo de oro muy fino, muy delgado, muy fino, y que también lo describe como una línea que está completamente acanalada. Y entonces don Miguel Cabrera se pregunta, bueno, si este es un hilo muy fino y aparte esa línea es acanalada, ese hilo, ¿de dónde se está sosteniendo? Porque el hilo, la trama de la yate, el hilo, en este caso de Poputule, del agave Poputulesa, pues no tiene de dónde sostenerse. Entonces, esto va a crear un gran impacto en don Miguel Cabrera y en mí también, ¿no? Porque imagínense, ¿dónde van a sostener un hilo tan fino en un material que no se presta, que no es apto, no es propio para ese hecho, ¿no? Entonces también don Miguel Cabrera se va a preguntar, bueno, de entrada, ¿quién utilizaría un material tan burdo como una tilma para realizar una obra de arte tan maravillosa? Una, dos. Decía yo de la preparación, no tiene ninguna preparación, pero también le va a llamar mucho la atención que en la parte de medio de la imagen de Santa María de Guadalupe, ustedes van a observar, tiene una unión de las dos piezas con las que se está formando esa tilma, aunque se sabe que eran 3 piezas. Una parte se quitó, se desechó y se quedó solamente en la parte en la que se estampó la imagen, pero diría don Miguel Cabrera, ¿quién, ahora sí que traduciéndolo en tiempos de estas épocas, ¿quién en su sano juicio, ningún artista utilizaría un lienzo que tiene en medio del lienzo una división, ¿no? La costura muy burda, porque aparte él se va a dar cuenta que esa costura tiene algunos remiendos, que eso es lo más interesante, y también se describe, ¿verdad?, que esa línea pasa, ¿verdad?, y toca ligeramente lo que es la mejilla de la Virgen, toca tantito su boca, y esa línea, ese defecto, por decirlo así, que también es un tema para evangelización, ese defecto
Y es lo que hace Dios, ¿verdad? Con nuestros defectos los puede convertir en virtudes. ¿Por qué? Porque en el caso de la imagen, no estoy diciendo que la Virgen María tenga defectos o pecados, pecados concebidos, ¿verdad? Sino que el efecto que tiene la tilma, con esa línea, cuando toca la comisura de sus labios, ¿verdad? Provoca que tenga una sonrisa muy, muy discreta, muy, muy leve, diría el lenguaje de la época, muy discreta y muy graciosa. Entonces eso ayuda a que el rostro de la Virgen sea de una expresión dulce, tierna, agradable. Y eso se refleja obviamente a través de la boca de ella. Entonces esa línea que pudiera parecer un defecto, pues contribuye a la belleza de la Virgen. Esto es lo que es muy interesante. Entonces, bueno, él también en su momento responde a algunas objeciones, porque la Virgen María, ¿verdad? Desde un principio siempre ha sido atacada. Desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Ha sido atacada hasta el día de hoy, y pues sigue siendo atacada hasta el día de hoy. Entonces, bueno, él presenta algunas objeciones dando respuestas a lo que muchos antiaparicionistas o antiguadalupanos formulaban en su momento, y bueno, sigue destacando las características que tiene la imagen, ¿no? El diseño de la imagen en sí mismo es algo muy, muy hermoso. Después en otros estudios posteriores se van a dar cuenta que estéticamente es una imagen perfecta, ¿no? Es una imagen perfecta de acuerdo a algo que se llama la proporción dorada o proporción áurea, que es un estudio matemático que se hace sobre algunos objetos en la naturaleza, elementos en la naturaleza, que tienen una estética, tienen una perfección. Por lo tanto, al tener esa estética, tienen armonía. Y entonces el padre Mario Rojas, ¿verdad?, de muy feliz memoria, se dio cuenta y él llegó a la conclusión, dice, si la imagen de la Virgen de Guadalupe estéticamente es perfecta según la proporción dorada, entonces en consecuencia es una imagen armónica, es una imagen que tiene armonía. Entonces si la imagen tiene armonía, del padre Mario Rojas, la imagen en consecuencia, de alguna manera, de alguna forma, debe presentar música. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que piensa que, con todo respeto, ¿verdad?, que don Fernando Ojeda es quien planteó esta situación. No, quien realmente planteó esa situación de que posiblemente la imagen tuviera música fue el padre Mario Rojas, nada más que él falleció y pues ya no le alcanzó el tiempo para poder seguir en sus investigaciones. Pero hay un video muy interesante del padre Mario Rojas, donde él da su teoría de la música, no como la ofrece el licenciado Ojeda, don Fernando Ojeda, pero sino que él, a través de los elementos que tiene la imagen, saca ciertos sonidos y palabras en náhuatl. Entonces, la música que describe el padre Mario Rojas, les digo, búsquenlo en YouTube, ahí está su interpretación que él hace. Da palmadas, saca ciertos sonidos, de acuerdo a lo que él como náhuatl interpretaba en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es algo muy distinto, con años de anterioridad, a lo que descubrió, ¿verdad?, don Fernando Ojeda, ¿no? Don Fernando Ojeda, en este caso, basado en la teoría de don Mario Rojas. Bueno, seguimos. Entonces ya les decía, bueno, aquí de la conservación, ¿verdad?, del estudio nos habla de la conservación de la tela. También don Miguel Cabrera va a hacer varios estudios y posteriormente se va a hacer en el año 1792 una copia que hizo don Rafael Gutiérrez y que duró protegida, fíjense, esto es muy interesante, solamente 9 años. 9 años. La tilma, cuando se queda, sobre todo los primeros 24 años en la primera ermita, la primera casa de la Virgen, la tilma estuvo expuesta, ¿verdad?, con un bastidor solamente. La gente podía llegar y tocarla y ya saben que la gente tiene la costumbre, ¿verdad?, de restregarle a las imágenes rosarios, escapularios, inclusive los mismos niños. Las señoras agarran a los niños, a sus hijos, a sus hijas cuando son bebés, y los restregan contra las imágenes, ¿no? Entonces, así estuvo durante 116 años la imagen.
y sin embargo no le pasó absolutamente nada. Entonces, siendo que en la primera ermita, pues el lugar se inundó varias veces, ¿no? Entonces, un suelo sumamente salitroso. Lo impresionante de esto es que eso no le afectó a la imagen. Eso es lo increíble de este hecho. Entonces, dice yo, en cuanto a los otros elementos que descubrió, aquí dice aquí las diferentes técnicas o estilos de pintura que va a descubrir don Miguel Cabrera, que va a ser óleo, temple, aguazo y labrado al temple. Son técnicas de pintura que entre sí son incompatibles, y que cada una requiere de una preparación especial. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar algo de la famosa corona. Hay gente, sobre todo mucho protestante, que no les gusta leer historia, porque yo se los dije antes, ¿no? Y se los vuelvo a decir. Si hay algo que exhibe la mentira protestante, es la historia. La historia los exhibe. O sea, si hay un argumento que no puede responder el protestante, que sería inclusive este tema para una serie de conferencias también, de las mentiras que han dicho los protestantes acerca de la Iglesia Católica, es un tema muy interesante. Entonces, muchos de ellos se convierten en católicos antiguadalupanistas, bastante improvisados, por cierto. Entonces, es lo que va a suceder. Dicen, es que la imagen, ¿por qué tiene corona si antes no tenía corona? Pero, ¿por qué ahora la imagen de ahora no tiene corona? O sea, algo muy, muy básico, muy elemental, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a decir aquí Miguel Sánchez en la imagen de la Virgen María, dice aquí en la expositiva. Estamos hablando del año 1648. Para 1548, o sea, 100 años antes, Juan Diego había muerto. La imagen se había estampado en la tierra en 1531. Dice aquí, tiene la cabeza devotamente inclinada a la mano derecha, con una corona real que asienta sobre el manto con puntas de oro. Fíjense ustedes, es una corona con puntas de oro. Para 1649 dice Luis Lazo de la Vega, en su Huaytla Maguzoltica, ¿no? Que es un documento muy interesante. Dice, su cabeza se inclina hacia la derecha y encima, sobre su velo, está una corona de oro de figuras ahusadas hacia arriba y anchas abajo, ¿no? O sea que en la parte de arriba son delgadas como una aguja, o agujadas, por decirlo así, pero en la época sería ahusadas, y anchas en la parte de abajo, ¿no? Después Francisco Javier Clavijero va a ser un historiador muy interesante, muy importante en la historia de México. Va a decir, ¿verdad? Lo siguiente: por toda la parte exterior del manto se ven distribuidas con arte 46 estrellas, 22 del lado derecho y 24 del lado izquierdo. Finalmente, la sagrada imagen tiene sobre la cabeza una corona de oro de 10 rayos agudos. O sea que termina en punta. Bueno, pero yo les pregunto, ¿tenía realmente la imagen corona o no tenía corona? He ahí la duda. La respuesta es la siguiente: originalmente la imagen está coronada, sí, pero no como nosotros creemos. Yo se las había explicado en la cuestión del códice, que la verdadera corona de la imagen de la Virgen de Guadalupe es el manto cubierto de estrellas. Esa es su verdadera corona desde el punto de vista indígena. Pero ahora, desde el punto de vista europeo, occidental, que es el que nosotros conocemos y tenemos el concepto de lo que es una corona, pues resulta que originalmente la imagen no tenía una corona. No tenía una corona. Y no se sabe en qué momento, porque si ustedes se fijan en las imágenes más, sobre todo en dibujos propios posteriores a las apariciones de la Virgen, la imagen no tenía corona. Poco tiempo después, alguien, no se sabe quién es el día de hoy, le pone esa famosa corona, pero, cuidado, la van a poner utilizando los rayos del sol que sobresalen de su cabeza.
¿sí? Utilizan esos rayos del sol para de ahí retocarla con oro para que asemeje una corona. Bueno, pasan los años y esa famosa corona se va cayendo y después, ¿verdad? Eh, Llega un famoso abad, ¿no? Plancarte y la Bastida, un abad de finales del siglo XIX, que a él le tocó los preparativos de que se hicieron para el año de 1895. Bueno, ese es otro tema muy aparte. Me regreso al tema porque si no me voy a desviar. Entonces lo que va a hacer don Blancarte y la Bastida, que era una carta, ¿verdad?, que le manda al obispo de Yucatán, don Crescencio Carrillo y Ancona, dice lo siguiente, fechado el 23 de enero de 1887. Ya que publicaron en el Nacional que no debía ser coronada la imagen porque Dios ya la había coronado, estaba yo meditando en esta singular teoría cuando llegó el fotógrafo con las pruebas de las fotografías que había sacado 3 días antes, 20 de enero, perdón, ahí tiene la fecha, ante el cabildo abierta el cristal. Fíjense, ya la imagen estaba cubierta, ¿no? Sí, inmediatamente noté que la fotografía no tenía corona y corrí a decirle al señor Labastida, quien me sostuvo que el original sí la tenía. Al día siguiente fuimos a la colegiata y vimos que ni rastro hay de la corona. Vicente de Paula Andrade y amigos circularon la especie de que Pina, yo la habíamos borrado. Esos son los hechos bajo la fe de juramento. Entonces dice aquí, ¿verdad? Tenemos 2 testimonios de que sí fue Salomé Pina quien borró la corona. Primero citamos a José Castillo y Pina, quien escribió un libro llamado Don Nancy y Nuestra Madrecita, la Virgen de Guadalupe, en 1945, que dice: célebre es el maestro Pina por haberse prestado a borrar la cabeza de la Santísima Virgen, la corona que había tenido durante muchos años y que la mandó quitar el presbítero don Antonio Plancarte y la Bastida. Esta revelación me la hizo el maestro Aguirre y por no divagar, pongo punto final a este asunto. Es bueno, dice el padre Lauro López Beltrán en el Cuestionario Histórico de Guadalupano de 1953. Habiendo consultado al distinguido historiógrafo mexicano especializado en investigaciones guadalupanas, don Antonio Pompa y Pompa, confidencialmente me narró que ya estando para morir el insigne pintor mexicano don Rafael Aguirre, tan hábil que pintó la copia sustituidora del sagrado original, cuando se ocultó esta durante los 3 años de 1926 a 1929, que después vamos a detallar un poquito más este hecho, con motivo de la persecución religiosa en tiempos de calles, lo mandó llamar y le dijo lo siguiente: que no quería morir sin notificar a 2 personas lo que sabía de la desaparición de la corona, que era una tarde, y que en una tarde llegó en su carruaje a la Academia de San Carlos el señor abad de Guadalupe, don Antonio Plancarte, y subió al salón donde el maestro Salomé Pina daba su clase a los alumnos de pintura, y que bastó presentarse para salir luego el señor Pina con el abad, y que fue para realizar la desaparición de los restos de la corona que aún se veían. Él, como testigo y discípulo del mencionado maestro de pintura, no quería llevarse a la tumba este secreto, pero no pudo el señor académico don Antonio Pompa y Pompa, quien sería la otra persona a quien igualmente le confió a Aguirre el mismo secreto. ¿Qué sucedió aquí? Pues resulta que un día, ¿verdad?, cuando se desaparece la corona misteriosamente, se sabe que don Plancarte y la Bastida tomó la decisión de quitarle la corona. Entonces, de un día para otro, literalmente, la corona había desaparecido. Y entonces se hizo un motivo de escándalo, ¿verdad? Y me habían dicho que había sido una cosa extraordinaria, casi milagrosa. Y entonces en aquel momento el presidente de México era don Porfirio Díaz, que aunque masón también era muy guadalupano. Y entonces él diría, bueno, si alguien le quitó, ¿verdad? Porque nadie se tragó el cuento de que había desaparecido así misteriosamente, si alguien se atrevió a quitarle a la imagen la corona, dice, pues yo le voy a poner una corona de acuerdo a lo que corresponde a la reina de México, ¿no? Y entonces le hace una corona de oro muy hermosa. Y de ahí, sin querer, ¿verdad?, don Porfirio Díaz inicia una tradición de que la gente que es pudiente, o algunas uniones o sindicatos
diferentes oficios, pues se han juntado su dinero y le han puesto diferentes coronas a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es la que ustedes van a poder ver así. En la Basílica de Guadalupe siempre va a tener una corona. Tiene varias coronas que le han sido regaladas a lo largo de los años. Entonces, ¿la imagen tenía corona? Pues no, no tenía corona. ¿Se la pusieron después? Sí. ¿Quién lo hizo? No sabemos. ¿Quién le quitó la corona? Aquí están para personas que dicen que fue Blancarte y la Bastida quien retiró la corona, con testimonios de las personas que participaron ahí, ¿no? Entonces hay gente que defiende a Blancarte y la Bastida y dicen que efectivamente él no fue, pero ese tema ahí se queda para investigación. Realmente si la imagen tiene una corona o no, desde el punto de vista como nosotros lo tenemos, desde la idea de corona que nosotros tenemos actualmente en el año 2022, pues prácticamente es algo irrelevante hasta cierto punto, pero que es parte de la historia de la imagen de Santa María de Guadalupe. Entonces, ¿originalmente tenía corona? No, no tenía corona. La corona original, les vuelvo a decir, es lo que es el manto cubierto de estrellas desde el punto de vista indígena, porque recordemos que es un mensaje para los indígenas. Por eso es importante aclarar. Si la imagen tiene originalmente o no tiene corona, no tiene, diría aquel actor famoso, ¿verdad? No tiene la mayor importancia. Entonces, de eso no debemos de quitarnos, no debe quitarnos el sueño y mucho menos la fe. Después dice aquí, el Cristo del atentado. Esa es una historia muy interesante. Es una historia muy interesante, que habla de la intolerancia, ¿verdad? De los que son muchas veces se dicen ateos o rabiosos anticatólicos, que hay muchos y cada día hay más. Y entonces, mucha gente ha atentado en contra de la imagen, no solamente en pensamiento, sino también en obra. El 14 de noviembre de 1921 le van a poner una bomba que va a estar oculta en un ramo de flores, en un adorno floral. Se ocultó una bomba de dinamita a los pies de la imagen de la Virgen. La bomba explotó y aquí viene la historia, ¿no? Ustedes les pongo esa imagen, se van a dar cuenta cómo está lo que es la base del Cristo, ¿verdad? Estaba la imagen, estaba lo que es, déjenme ver si tengo aquí una imagen. Aquí, para que me entiendan, estamos hablando de que el atentado fue pues, prácticamente como 40 años, ¿no? Antes de que se llevara a cabo lo que es el Concilio Vaticano II. ¿Qué tiene que ver el Concilio Vaticano II? Bueno, porque a partir del Concilio Vaticano II, la misa se hace en el idioma vernáculo, es el idioma local de cada país, y es cuando, en ese momento, ¿verdad?, se despega el altar de lo que era el sagrario, y entonces el altar se recorre, y entonces el sacerdote pues le habla de frente a la gente, cuando el objetivo anterior era que el sacerdote no es que le diera la espalda a la gente, sino que el sacerdote estaba encabezando a los católicos que iban en adoración a nuestro Dios, de ser partícipes de la Eucaristía. Entonces por eso es que los altares de aquella época, ¿verdad?, estaban siempre bajo el sagrario, y se les llama, ¿verdad?, para que no se confundan con los altares modernos, se les llama altares preconciliares, o sea, antes del Concilio Vaticano II. Bueno, entonces cuando se da el atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues el altar, ¿verdad?, no era un altar de los actuales que está separado del sagrario, sino que era un altar que estaba a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe, estaba pegado. Entonces sobre ese altar estaba este crucifijo, se pone abajo lo que es la bomba de dinamita, la bomba explota, y entonces lo que es el crucifijo se dobla, se tuerce. Y si ustedes observan la base, está lo que es la base, el triángulo, el soporte, 4 puntos que es la base, y después se ve ahí se ve como un ángulo, que no sé si alcanzan a ver ustedes lo que es un tubo de acero que sostiene, ¿verdad?, lo que es, soporta lo que va a ser la parte ya de la cruz o el crucifijo.
Y ahorita, por ejemplo, estamos en el año jubilar aquí en Basílica de Guadalupe porque se están conmemorando los 100 años del atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ustedes en este año visitan la Basílica de Guadalupe y pasan por la puerta central, van a poder tener ustedes una indulgencia plenaria. Recuérdense, ¿verdad? Indulgencia plenaria, bien confesados, arrepentidos, sobre todo también, pues pedir por las intenciones del Papa. Requisitos necesarios para la indulgencia plenaria. Bueno, entonces, todo debido a esto. ¿Pero quién fue el artífice de esta penosa situación? Dice, aquí el 14 de noviembre de 1921 había tenido lugar una ceremonia en la Basílica de Guadalupe con motivo de la toma de posesión de una prebenda en el coro, el presbítero Antonio Castañeda. Terminando el acto, el sacristán pasó por unos momentos al presbítero llamado por los canónigos del santuario. En ese momento, de un grupo de obreros que estaban en el templo, se adelantó un individuo pelirrojo llamado Luciano Pérez o Juan Manuel Esponda, vestido con un overol azul nuevo, a colocar rápidamente un ramo de flores ante la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe. Bajó y un momento después se produjo una tremenda explosión que sacudió los muros de la basílica. Había estallado una bomba a los pies mismos de la imagen milagrosa. Luego del primer momento de estupor, los fieles reaccionaron y se dirigieron hacia el grupo de obreros dispuestos a linchar al culpable. Entonces llegó el presidente municipal de la villa, quien en esos momentos recibió una llamada telefónica del señor presidente de la República, el general Álvaro Obregón, quien le encargó: debe usted garantías al preso que acaban de detener, yo mando por él. Pero algo que no puse aquí es que también le dijo al presidente municipal de aquel momento: usted me responde con su vida. Cuando el pobre presidente municipal no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, ya lo había involucrado el presidente de aquel momento. Entonces el pelirrojo fue llevado a las oficinas municipales custodiado por la policía para evitar que los católicos se le fueran encima. El pelirrojo fue finalmente llevado por un camión militar. De inmediato se acudió a observar qué había pasado con la imagen. Se habían caído la cortina que cubre el cuadro, candeleros y flores, y un pesado crucifijo de bronce que se dobló hacia atrás por la explosión. Fíjense, el ayate de Juan Diego, donde está estampada la Virgen de Guadalupe, no sufrió ningún daño, ni tampoco el cristal ordinario que la protegía del ambiente. Este es un detalle muy interesante porque ese cristal ordinario era un vidrio de 3 milímetros de espesor, un vidrio casero como el que puede haber en la casa de cualquiera de nosotros. Entonces, dice aquí, cosa rara, milagrosa, se pregunta: si consideramos que en la misma basílica ya en afuera hubo vidrios rotos por la detonación. Algunas personas dicen que son 100 metros, en un perímetro de 100 metros, otros que eran 200 metros, pero era una área bastante grande donde se rompieron vidrios debido a la explosión. Después se descubrió, ¿verdad?, que bajo la comisión que se realizó de los clérigos para estudiar este caso, que fue utilizado un cartucho de dinamita de la marca Hércules, de los cuales se utilizaban en las minas. Fue colocado en el ángulo que forman las placas de mármol, en la parte posterior del altar, entre este y el marco de mármol en que está el cuadro de la imagen guadalupana. Se supo también que los obreros que habían protegido en el primer momento el saqueo del dinamitero no eran sino soldados disfrazados. Se supo, en fin, que el presidente Obregón había preguntado repetidas veces a los empleados de su secretaría particular si no había algún valiente que se animara a destruir la imagen guadalupana. El padre Jesús García Gutiérrez consigna también que hubo varias personas que oyeron a decir a Álvaro Obregón en un discurso, la primera vez que vino a México, que no descansaría hasta limpiar a su caballo con el ayate de Juan Diego, con la imagen de la Virgen. Entonces, así de enfermo de odio estaba este señor, ¿no?, que aparte era masón, y aparte de masón, pues también era comunista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que
pues este hecho va a crear, ¿verdad?, un ambiente enrarecido, anticatólico del gobierno hacia la comunidad católica, y esta situación va posteriormente a devenir en lo que se va a llamar la Guerra Cristera, donde murieron miles de católicos por defender su fe. Entonces este fue un antecedente bastante penoso, bastante escandaloso, y es un antecedente que hasta el día de hoy, pues, mucha gente, ¿verdad?, ya lo había olvidado, pero debido al año jubilar, pues, la memoria, ¿verdad?, vuelve a la memoria de la historia, vuelve a recordarnos este hecho, pues lamentable, pero que también fue milagroso porque, pues, la imagen no sufrió daño alguno. Y entonces la gente tomó esto, ¿verdad?, como que el mismo Jesucristo cubrió la imagen, protegió la imagen de su madre, Santa María de Guadalupe, la Virgen María en su advocación de Guadalupe, y a darse cuenta que ni siquiera el vidrio se estrelló o que siquiera la imagen le cayó polvo, lo tomaron como un milagro. Y entonces este hecho que el gobierno masónico de aquella época perpetró contra la imagen de Guadalupe, pues le salió, dirían por ahí, ¿verdad?, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque entonces la gente dejó irse, ¿verdad?, hacia la Basílica de Guadalupe, como lo vemos en la imagen de la izquierda. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que eso reafirmó la fe de la gente sobre la imagen, sobre la historia, sobre los milagros de la Guadalupana. Entonces, lejos de aminorar la fe de la gente hacia la Virgen de Guadalupe, pues fortaleció esa fe. Bueno, entonces, estamos viendo, ¿verdad?, Álvaro Obregón, que sería el de la izquierda. El otro lado sería Plutarco Elías Calles, el de la izquierda. Álvaro Obregón fue quien perpetró el atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, y el personaje de la derecha pues sería Plutarco Elías Calles, que promulgaría, ¿verdad?, la famosa ley Calles, donde pues prácticamente prohibió la celebración de la Eucaristía, y así es como inicia el conflicto cristero entre 1926 a 1929. Con este hecho, bueno, están los dos singulares personajes con la mirada negra, propia de las personas que odian a Cristo Eucaristía, se les ennegrece la mirada, y esto va, como les decía yo, a provocar el hecho, la gesta histórica, heroica, ¿verdad?, de la persecución cristera, porque recordemos, ¿verdad?, que pues, la iglesia se mantiene también de la sangre de los mártires, ¿no?, que con la sangre de los mártires lo que provoca es que las semillas del verbo germinen para gloria de Dios y para sustento de los hombres. Entonces, estos dos personajes que eran masones, eran personas de izquierda, pues odiaban a la Iglesia Católica, odiaban a Cristo Eucaristía, pero pues luego se les olvida a los poderosos, ¿verdad?, que pues todos somos temporales y que la justicia de Dios siempre llega. Bueno, entonces, ¿qué otro hecho se ha encontrado en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Bueno, son las constelaciones. Entonces retomamos al padre Mario Rojas, ¿verdad?, junto con el doctor Juan Mario Hernández Illescas, utilizaron un programa de computación que se llama Distant Suns, y entonces ellos descubren, este programa lo utilizaba la NASA, estamos hablando de los años 90. Utilizan, ¿verdad?, este programa para estudiar las constelaciones. Ojo, las constelaciones no son signos zodiacales. ¿Por qué les digo esto? Porque luego la gente dice, es que en la imagen pueden ustedes ver el futuro. He escuchado a gente que se dice católica y que se dicen expertos en ese tema y que dicen cada tontería. No, tengo que dejarles en claro. Las constelaciones tienen un nombre, ¿no? Y después hay los astrólogos, toman sus ideas bastante disparatadas para decir que las estrellas influyen en la vida del hombre, ¿no? Cada quien sus creencias, pero pues nada tiene que ver eso. Entonces, lo que va a hacer el doctor José, Juan Homero Hernández y el padre Mario Rojas, es que utilizan ese programa de Distant Suns
el cual les dice cuál es el movimiento de las constelaciones de acuerdo a tal año, de acuerdo a tal siglo. Y entonces ellos utilizan ese programa y se dan cuenta que el programa les dice que la posición de las constelaciones o la vista desde la Tierra, de aquí abajo para hacia el cielo, coinciden, ¿verdad?, con las constelaciones, o la disposición de las constelaciones del día 12 de diciembre de 1531, 10 de la mañana con 45 minutos. Que se cree, ¿verdad?, sería la hora exacta de la estampación de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Entonces, esto es muy importante. Otro hecho muy interesante, ¿verdad? En 1791 hay un accidente, no es un atentado como dice ahí, dice aquí, sin llegar a ser atentado en 1791, mientras los plateros limpiaban el marco, se derramó accidentalmente un frasco de agua fuerte, ácido nítrico, que corrió de arriba a abajo del yate. De acuerdo a la naturaleza de la sustancia, debió haberse deshecho la parte del yate que se vio afectada, produciéndose una reacción denominada xantoproteica, por lo cual primero se forma una mancha amarillenta y acto seguido se pulveriza, desapareciendo cualquier tela, por fina que sea, con mucha más razón el ayate. Tan solo se formó una mancha alargada, como la de un líquido que chorreó de arriba a abajo en el lado izquierdo de la imagen. Esta información yo la tomo de un video que se llama Los Enigmas de Guadalupe, que es de 1991. El único malo que tiene ese video es que fue hecho por Jaime Maussan, pero el estudio que hicieron fue bastante interesante. Entonces, esa mancha, ¿verdad?, debió consumir toda la tilma, cosa que no sucedió. Fue un accidente. Resulta que los peregrinos, una vez al año vienen, hasta la fecha vienen diferentes empresas, diferentes oficios, ¿no?, sindicatos, oficios, que vienen a presentarle sus amores a la Virgen de Guadalupe, y resulta que estaba el trabajador, ¿verdad?, que ellos le habían donado ya lo que era su marco de plata, oro y plata, porque ya tenía también varios marcos, y estaba limpiando, ¿verdad?, con un trapo, lo que es, estaba dando mantenimiento antes de que llegara la peregrinación. Querían ver el marco muy limpio, muy bien cuidado, y entonces accidentalmente le pega con el codo al frasco que estaba sobre el marco. En aquella época pues le habían quitado el vidrio, estaban en un trabajo de limpieza, y entonces se escurre el ácido nítrico o agua fuerte, y entonces este señor, en vez de imagínense, pobrecito, le dio miedo. Cuando ve el accidente, se desespera, utiliza la misma tela, el mismo trapo con que estaba limpiando el marco, que ya tenía bastante ácido, y luego todavía lo restrega, como queriendo quitar el ácido, y como que esparce lo que es el ácido. Entonces el señor se va, y cuenta la historia, ¿verdad?, con las crónicas, que se esconde durante un mes, pensando que la gente lo iba a buscar y lo iban a matar por haber tenido ese accidente, ¿no? Cuenta también la crónica que pues el pobre señor tuvo casi un mes de diarrea debido a la tensión que él sufrió por el temor que le causaba que la gente posiblemente lo quisiera linchar, lo quisiera matar, pues por un accidente, que está comprobado que es un accidente. ¿Por qué les digo esto? Porque he escuchado a algunas personas decir, es que fue un atentado del que no se habla. No, ese sí fue completamente un accidente. Tampoco vamos a hablar cosas que no son, ¿no? Entonces, ahora, otra parte interesante es que la imagen de Santa María de Guadalupe también tiene dos partes. La imagen de la izquierda es la imagen como nosotros la conocemos todos los días, la vemos en cualquier imagen, y la imagen de la derecha es una imagen que nos deja ver la parte trasera de la tilma. ¿Por qué esta imagen es muy importante? Porque eso calla muchas mentiras o malos argumentos, dependiendo de la intención del corazón de quien los haya emitido,
que atacan la fe católica acerca de la imagen de Santa María de Guadalupe y nos dicen, es que le han puesto unos angelitos, es que no tenía la luna, tenía unos nopales, tenía unos magueyes, le habían puesto unos angelitos, se los habían quitado, bla, 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 bla. Esta imagen, a todas estas teorías, la imagen de la derecha, a todas estas teorías las avienta por la borda. ¿Por qué? Porque nos muestra que la imagen, tal y como está en la parte de enfrente, se encuentra en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver, si nos vamos a dar cuenta que la imagen ha sido retocada, sí, sí ha sido retocada. ¿Por necesidad? No, porque a lo largo de los siglos la han querido embellecer según las modas de la época. Esto ha sido una tontería, pero bueno, la gente luego en una fe desmedida, ¿verdad? Luego hacen tonterías, ¿verdad? Y las toman como actos de amor. Entonces ustedes van a observar, por ejemplo, lo que es el rostro, lo que es las manos, ahí ustedes sí van a ver lo que es un retoque. Si ustedes se dan de cuenta, debajo de las manos se ve lo que es el ceñidor, que ahí no está en negro, sino que es un color morado, es un color lila, un color morado, y lo que es la luna ahí se ve blanca, y del otro lado se ve negra. Ahora, ¿por qué la luna se ve ahí blanca? Porque del otro lado se ve negra. Originalmente lo que es la luna no tenía ninguna pigmentación, no tenía color, era el color natural de la tilma. Y entonces, les decía yo, de acuerdo a las modas de la época, la quisieron embellecer, y entonces le pusieron un tipo de pasta blanca, y esa pasta blanca les ayudó a sostener lo que es plata. ¿Qué pasa con la plata a lo largo de los años? Si no se limpia, se oscurece. Y si ustedes ven la luna, ¿verdad? Tiene unas partes como claras, blancas. Es la plata que se ha ido cayendo y nos muestra el color blanco de la pasta que sostenía la plata. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahí se ve la luna blanca. O sea, todavía tiene una historia, una lógica. Y si ustedes observan las lunas en la parte trasera, las nubes se ven más a detalle. En el rostro ustedes se van a dar cuenta que también tiene un retoque, al igual que las manos. Y hablando de retoques, pues estaremos viendo el rostro verdadero de la imagen de Santa María de Guadalupe, que es el de la derecha. Después, por ahí de los años 20, se hizo un retoque, como lo vemos en la mano izquierda, en el foro del lado izquierdo, y que le hacen ver como todavía una mujer un poco ya más madura. En el lado derecho estaremos viendo que tiene un rostro más de niña y no se le ve como ese color más oscuro que podemos ver, ¿verdad?, en la imagen actual, que sí, la imagen de la derecha nos muestra dónde está el retoque en las mejillas, que hacen que pierda tal vez un poquito ese rostro de niña, ¿no?, de Santa María de Guadalupe. Entonces esta foto es una de las primeras fotos que le tomaron a finales del siglo XIX. Entonces se queda como un archivo muy interesante que nos habla del verdadero rostro de la imagen de Santa María de Guadalupe. Vean qué hermoso rostro. A mí me gusta más cómo se veía el rostro anteriormente. Y ustedes observen, por ejemplo, que ahí ya no tiene la famosa corona. En la parte de arriba, ¿verdad?, la imagen donde estaba la corona sí se ve como maltratada, como raspada. Y entonces ya la imagen tal y como la vemos el día de hoy, pues ya no tiene la famosa corona, que es como originalmente debió conservarse. Sí, entonces aquí estamos viendo la imagen con aplicaciones de rayos infrarrojos, donde ya se ve ahora sí lo que es el retoque en la luna, lo que es el ceñidor, parte del rostro. ¿Sí? Esos serían los retoques que ha sufrido la imagen. ¿Sí? Y otro hecho muy interesante van a ser los ojos de la Virgen de Guadalupe, que es mire, tiene la expresión de una mirada dulce, una mirada tierna, una mirada bastante llena de paz. Nos llena de paz la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ahí donde José Aste Thompson, de quien yo me aprecio ser su amigo desde hace muchos años, pues en un estudio que se le hizo en los años 20, se descubrió lo que parece el rostro de una persona. En el 1979 estaba trabajando para la 'IBM de México. Y en aquella época la 'IBM tenía el único escáner
en toda Latinoamérica. Una máquina enorme que remataba en una pequeña lente, y entonces era un brazo que se movía, ¿no? El que se moviera era el escáner. Ahora, en la casa de cualquiera de nosotros puede haber un escáner, pero en aquella época no. Y entonces don Pepe Tonsman lo que va a hacer es aplicar el escáner, y aumenta más de 20,000 veces el tamaño original de los ojos. Él hace un tipo de mapeos para estudiar terrenos y cuestiones climáticas para el gobierno de México en aquel momento. Él es de origen peruano, entonces lo habían mandado, ¿verdad?, para que hiciera ese estudio, y pues se tenía que regresar a su país. Entonces él, en agradecimiento, ¿verdad?, por el buen trato que se le dio aquí en México, decidió aplicar ese aparato, ese escáner, ese mapeo de imágenes a la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que descubre, ¿verdad? Había leído un estudio del señor Carlos Salinas, no de Gortari, sino un señor que estudió los ojos de la Virgen, y entonces Carlos Salinas había dicho que había descubierto a esa persona en el ojo de la Virgen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que va a descubrir a 13 personas, como si las vemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, lo más importante, y es lo que diría don Pepe, Tonsman, don Pepe, que en el centro de la mirada de la Virgen van a encontrarse una familia, y dice el señor Tonsman que el centro de la mirada de la Virgen de Guadalupe es tu familia, es mi familia. Y es precisamente en estos tiempos cuando la familia está siendo más atacada. Entonces dice don José Tonsman que la imagen de la Virgen de Guadalupe nos da mensajes de acuerdo a la época. Precisamente en esta época donde la imagen de la familia tradicional está siendo tan atacada, tan agresivamente por todas partes, pues ella nos muestra en su mirada, estamos en el centro de su mirada. Entonces, ella está viendo por ti y por tus hijos. Entonces, esto no lo debemos olvidar. Los papas que han venido a ver a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha habido varios papas guadalupanistas, pero no Guadalupe, sino devotos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero pues el más famoso, ¿verdad?, va a ser San Juan Pablo II, que en 1979 tuvo acceso hacia lo que es la bóveda que guarda la imagen, y pues le besaría los pies, ¿no? Porque donde está besando ahorita es la imagen que nos presenta ahí, está besando el piecito que se asoma en la imagen, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues dirán para algunas personas, bueno, es que, ¿qué nos dices acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España? ¿Por qué es importante? Les pongo esta imagen, porque hay por ahí algunas publicaciones anticatólicas que dicen falsamente que la Virgen de Guadalupe de México es una copia de la imagen, ¿verdad?, de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, y resulta que la imagen que estamos viendo del lado derecho es la imagen de Guadalupe, pero de Extremadura, España. Estamos hablando de una pequeña imagen de bulto, de montura, y la imagen de la izquierda, pues es un cuadro, es una pintura que nada tiene que ver en ese aspecto con la imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. ¿Por qué digo esto? Porque hubo alguna publicación aquí en México que decían, la verdad de la imagen de Guadalupe, ¿no? Y ponen una imagen del convento de Extremadura, que está hecha así como en relieve, de la cual le fue añadido un ángel, pues para copiar la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, ¿no? Entonces ese añadido, no me acuerdo si fue en 1895 o 1898, tengo que checar mis archivos, pero las dos a final de cuentas son la Virgen María. Así cuando quieran vender el cuento, ¿verdad?, de que pues la imagen de la Virgen de Guadalupe es una copia de la imagen de la de Extremadura, se van a dar cuenta que no hay nada que ver. Estéticamente son distintas, claro, las dos son la Virgen María, pero cada uno en su contexto no es lo mismo una pintura que una imagen de bulto. Luego hace tiempo me encontré, ¿verdad?, esta imagen de lo que es la Virgen de Guadalupe en su rostro de niña, y después una persona que tomó esa imagen
de una figura en bulto, de una escultura de la Virgen de la Paz, ahí en Medjugorje, y cuando esta persona revela, descubre la imagen, se da cuenta que tiene un rostro vivo, ¿no? Que es un rostro muy hermoso, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de paz, ¿verdad? Una mirada dulce, misericordiosa, una mirada cálida, una mirada que te abraza. Y entonces cuando yo veo esta imagen y la comparo con la imagen de la izquierda, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe de finales del siglo XIX, sin retoques, nos damos cuenta que es prácticamente la misma imagen. Es exactamente la misma imagen. Nariz, ojos, boca, exposición, todo, las cejas, todo es exactamente la misma imagen. Entonces, pues, la Virgen de Guadalupe sí se aparece en Medjugorje, claro, pero la Virgen María se aparece en Medjugorje, claro que sí, pero ella en Medjugorje nos ha dicho muchas veces que su casa la tiene ¿dónde? En México. ¿Que ella habita dónde? Habita en México. Entonces, pues, María nos espera todos los días con los brazos abiertos, está esperando. Bueno, sirva el final de este tema pues para recordar a mi maestro José Luis Guerrero, que en el tema anterior también se los había yo recordado, para que busquen sus libros por internet, para que busquen sus libros en libros de usados, si es que los quieren entender materialmente, porque ya no se han editado, pero todavía en libros de uso los pueden encontrar, porque fue un gran guadalupanista, ¿no? Entonces, yo te voy a decir que el 70-80% del proceso de beatificación y de canonización fue gracias al trabajo que él realizó durante más de 50 años acerca de Santa María de Guadalupe. Entonces, como yo les comenté, yo me hice la promesa, ¿verdad?, de que el trabajo de él y el trabajo del padre Mario Rojas pues no desaparezcan, porque son hombres que a mí me sirven como ejemplo porque entregaron su vida por Santa María de Guadalupe. Entonces, busquen sus obras, el padre Mario Rojas, el padre Monseñor José Luis Guerrero, y se van a llevar sorpresas maravillosas. Entonces, si ustedes aman a la Virgen de Guadalupe, pues yo les invito a que estudien a los investigadores que a lo largo de los siglos nos han dado esta información, que tal vez en una hora puede sonar que sea una información muy rápida, pero que esto que se dice muy rápido ha llevado siglos de estudio, no años, siglos de estudio para compartir esto que yo de una manera muy rápida, muy somera, se los he dado. Pues bueno, pues agradezco, ¿verdad?, que me hayan acompañado a lo largo de estos programas, donde vamos a conocer un poquito a la Virgen de Guadalupe y conozcan su fe católica. Yo sé que esta serie que habla de las diferentes advocaciones de la Virgen María es una serie que les puede dar inclusive años, porque es un tema muy complejo, pero muy hermoso. Pero sobre todo, acérquense a ella a través de la oración, del Santo Rosario, pero sobre todo de la Eucaristía. Si tú amas a la Virgen de María, sobre todo en su advocación de Guadalupe, cada vez que tú tienes el cuerpo de Cristo en tu cuerpo, cada vez que tú comulgas, le estás ayudando a que complete la misión. Entonces ella se presenta como una mujer de Eucaristía. ¿Por qué? Porque está embarazada. Y en el momento en el que tú tienes la comunión en tu cuerpo, correctamente llevada a cabo, ¿verdad? Nada de que tienes 30 años sin confesarte, o que estás odiando, hablando mal de la vecina o de la compañera inclusive de banca ahí en la parroquia que te caen mal, y así pasas a confesar, pues no, así no se puede, ¿verdad? Te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces trata de comulgar correctamente, y cuando esto suceda, pues en ese momento le estás ayudando a la Virgen María a que complete la misión. Estás siendo como María, porque María es una mujer de Eucaristía y ella quiere que tú también seas una persona de Eucaristía. Entonces, si tú haces eso, la Virgen María se pone contenta. ¿Por qué? Porque está cerrando el círculo, ¿verdad? Está cerrando el círculo que ella quiere de que tú te lleves a su hijo. Porque recordemos que ella dice, Verónica Mocoa quiere un templo para entregar a su hijo, para dárselo a los hombres. Entonces, si tú lo recibes de rodillas en la boca, tú lo recibes con toda la devoción, con todo el amor, entonces, ¿qué va a suceder? Que te estás ayudando a completar la misión. Bueno, ahí está el tema de la Virgen de Guadalupe. Traté de darles lo más básico, lo más importante. Si ustedes tienen alguna pregunta, ahí dejen en los comentarios sus dudas, sus preguntas. Y pues yo le quiero dar gracias a mi hermano Alejandro Nofre, que me ha conseguido este privilegio de poder compartir con ustedes.
recuerden, compartan esta información porque con esta información posiblemente ustedes puedan ayudar a que una alma se voltee su rostro a Cristo, lo contemple, se enamore de Él y pueda cambiar su vida. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Anastasio Rodríguez, me encomiendo sus oraciones y gracias por la oportunidad. Hasta luego.